Te doy la bienvenida, Álvaro, a este espacio. Gracias por haber aceptado estar aquí. No, gracias a ti, Gerson, por haberme hecho llegar la invitación. De verdad te agradezco un montón. Y qué bueno que estén haciendo un evento grande, porque he visto que son varios expositores muy conocidos y ahora es un honor estar acá con ustedes. Bueno, ya me presentaron, así que vamos a empezar con la presentación que me toca a mí de dar sobre el plan de crisis en DBT. ¿Sí? Em, Genial. ¿Me avisas si sí, puedes compartir? ¿Sí? sí, claro. A ver, voy a ver. Sí, sí tengo habilitado para poder compartir. Yo siempre, cuando doy alguna clase o capacitación, a veces pido algunas cosas y digo algunas cosas, discúlpenme si, bueno, no disculpen, sino tal vez repetitivo para personas que por ahí ya me puedan conocer. Una de ellas es que suelo pedir las cámaras prendidas, cosa que me ayuda a mí también a ver cómo va la, digamos, la clase o la ponencia en este caso. Me ayuda a tener un feedback directo. Yo sé que es un poco difícil, pero si es posible pedirles eso, voy a estar bastante agradecido. Lo segundo es que yo las clases, ponencias y todo lo demás, yo lo hago pensando en mí, pero al mismo tiempo, pero bueno, al momento de darlas, están pensadas para ustedes. Digo, pensando en mí, es decir, lo que yo quiero decir, pero al fin y al cabo lo que importa es lo que se llevan ustedes. Así que si en algún momento necesitan hacer alguna pregunta más específica, quieren que ahonde en algún tema o algo no se entiende, deténganme. Para mí lo menos importante es terminar la presentación, sino que queden claros algunos conceptos, cosas, digamos, particulares de lo que vamos a tratar, particulares de lo que vamos a tratar y resolver las dudas, ¿sí? Para mí esa es la parte más importante de dar una presentación, así que espero que se puedan llevar algunas cosas al respecto. Bueno, el tema que voy a tratar hoy es muy específico, es lo que es el plan de intervención en crisis o el plan de crisis en DBT. Así que voy a dar algunos apuntes iniciales, luego vamos a ver una pequeña viñeta clínica y las partes del plan de crisis, así que está bastante bien, digamos, separada la presentación del día de hoy. Entonces vamos a hablar de las crisis, lo que es las crisis dentro de DBT. No vi bien si en el programa ya han tenido alguna presentación introductoria de DBT, pero me parece que sí, por ahí ha habido algunas personas que ya han hablado sobre DBT, así que no voy a ahondar demasiado en los fundamentos, por no decir que no los voy a tratar. Igual si hay algo que quieran preguntar, yo encantado. Y luego vemos cómo se manejan las crisis dentro de DBT, ¿m? Y los pasos para desarrollar el plan de crisis. Bueno, lo primero que quería colocar es que, ¿de dónde viene este término crisis? ¿No? El plan de crisis, hacer intervención en crisis, ¿qué demonios es una crisis? Porque no es un término que esté solamente capitalizado por la salud mental o por los profesionales de la salud mental, sino un término que es cotidiano, lo usan la mayor parte de las personas. Hay personas que dicen, estoy en crisis y yo no sé qué significará específicamente, con lo cual es un término que tiene una acepción, me parece en el diccionario, la gente lo utiliza, y dentro de la salud mental, o dentro de un contexto de salud o de análisis, digamos, problemático de una persona, a veces uno va a encontrar el uso de las crisis junto con alguna característica de la crisis, ¿no? Eh, y que creo que sí vale la pena mencionar la diferenciación, porque evidentemente nosotros vamos a hablar de un tipo, digamos, o mejor dicho, la crisis desde una conceptualización específica, que más se relaciona con algunos tipos de crisis que aparecen acá en esta primera diapositiva. Entonces, por ejemplo, uno en salud mental puede hablar de crisis psicóticas, ¿no? Dice, un paciente tuvo una crisis psicótica, ¿no? Se psicotizó, tuvo un episodio psicótico. Es un tipo de crisis que hay. Lo otro es la crisis suicida, ¿no? Que de hecho es de la que tal vez más vamos a hablar, porque
corresponde a lo que en DBT trabajamos principalmente, que es sobre el comportamiento suicida. Pero también aparecen, por ejemplo, las famosas crisis de ansiedad, ¿no? Las personas que dicen se ponen ansiosas y se me dio una crisis de ansiedad, crisis de angustia, que en realidad el término adecuado no es ese, sino es de tener un ataque de pánico, que cuando uno dice crisis de ansiedad, en realidad es que tuvo un ataque de pánico, cuando lo usamos de manera bastante estricta en el campo de la salud mental. Y existen algunos términos un poco más generales, como por ejemplo crisis emocional, ¿no? Uno está en una crisis emocional que puede estar muy individualizada, como estoy en una crisis, yo emocionalmente no estoy bien, te dice la persona, o te dice estoy en una crisis emocional con mi pareja, ¿no? Una relación diádica, una relación compartida, ¿no? Hay una crisis, hay un momento eh, complicado que esté pasando, ¿no? También en adolescentes, por ejemplo, y creo que todos en algún momento de nuestras vidas decimos tenemos una crisis existencial, no sabemos qué hacer con la vida, no sabemos qué vamos a hacer, qué va a ser de nuestro futuro, qué va a ser de la especie de humana, qué sé yo, una crisis existencial, medio tirado a lo filosófico y a pensar mucho, pero también existen otros conceptos como de una crisis económica, ¿no? El país está en crisis económica, en crisis financiera, o yo, mi familia está en una crisis económica, en un momento también difícil. Entonces, vamos a ver que el término crisis, pues, pasa desde, fíjense, desde lo psicótico hasta lo económico, entonces abarca un montón de formas de utilización, ¿no? O de uso. Ahora, ¿qué tienen en común? Voy a usar el diccionario. De hecho, la definición es buena en el diccionario, ¿no? La RAE dice que es el cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que esos son apreciados. Esa es la definición de diccionario. Para lo cual yo quiero extraer tres ideas fundamentales de lo que es una crisis. Para empezar, hay algún tipo de cambio que resulta en cierta medida observable, genera esa situación de crisis o ese momento de crisis consecuencias significativas, ¿sí? Y cuando digo significativas es que, por ejemplo, una crisis dada, por ejemplo, por el cambio de un momento a otro, por ejemplo, en las edades, para la transición de una etapa a la otra, por ejemplo, de la pubertad a la adolescencia, es una crisis donde hay un montón de cambios y traen muchas consecuencias, ¿no? Esos cambios traen consecuencias que es no, muchas veces no volver al mismo lugar por donde se inició y genera en la persona una necesidad de retornar a un equilibrio que es un tanto abstracto, porque nunca vuelve al mismo lugar donde estuvo después de una situación, porque siempre jala uno el aprendizaje de lo que vive en un momento, pero sí hay esa necesidad. Ahora, la definición da una idea interesante y es que todo el tiempo, de alguna forma u otra, ocurren algunos cambios, muchos de ellos son significativos, pero no todos les llamamos crisis. De hecho, hay muchas crisis que son favorables de alguna manera u otra. Y en general, cualquier tipo de cambio que emocionalmente vaya a mover a las personas hacia un nuevo lugar, hacia nuevos contextos, hacia nuevas formas de enfrentar las cosas, pues va a ser considerado como una crisis. Entonces el término es amplísimo, no necesariamente es perjudicial, pero cuando nosotros hablamos dentro de DBT o dentro de la psicoterapia de una situación de crisis, estamos hablando de algo diferente que comparte estas características, pero donde esas consecuencias, esos cambios y esas necesidades que tienen las personas tienen que ver con resolver algo que está pasando y que realmente podría poner en riesgo a la persona que está teniendo la crisis. Por ejemplo, una crisis suicida, la persona está en riesgo de matarse. Una crisis psicótica puede llevar a diferentes tipos de riesgo, incluso también de que la persona pueda terminar lastimándose o lastimando a otras. Una crisis de ansiedad, que en realidad es un ataque de pánico, la persona siente que se va a morir y por eso siente que está en una situación de crisis. Y cosas como las crisis existenciales o emocionales, donde la persona dice, no sé, no, siento que no hay salida a esto, ¿no? Entonces, cuando vamos puntualizando su uso del término crisis dentro de la salud mental o dentro del campo de la psicoterapia, vamos a necesitar una definición un poco más exacta. Y acá yo sí considero que es importante, por eso hacía este preámbulo, es importante eh, ser preciso con esto, porque los pacientes van a sobreutilizar la palabra crisis para un montón de situaciones.
Y yo considero que sí es importante que a veces los términos los restringamos su uso a situaciones muy particulares, porque si no voy a estar nombrando todo de una misma manera y al momento de hacer eso, entonces el término empieza a dejar de tener la especificidad necesaria para poder intervenir. ¿A qué voy con esto? Si un paciente le llama crisis a todo y yo le digo, bueno, hagamos un plan de crisis, va a usar el plan de crisis para todo y no puede ser utilizado para todo de manera indiscriminada, si no pierde su utilidad. ¿Mm? Entonces, sí hay que puntualizar qué vamos a llamar específicamente una crisis para una persona en particular. Entonces, acá me sirvo de la definición que la verdad me parece genial en todo el término de la palabra, la genialidad de Marshall Linehan, a qué llamó una crisis. Y la marcó con tres características muy puntuales. La primera es que existe una situación que es altamente estresante y que puede producir efectos muy adversos. Es decir, es una situación aguda, crítica, donde la persona experimenta un nivel de malestar muy elevado, es decir, es como decimos clínicamente, se dispara a una intensidad mayor el malestar, y ese nivel de malestar que puede llegar a experimentar la persona puede producir efectos muy adversos en la medida que la persona actúe en función a lo que disparó la crisis. Es decir, lo que en DBT regularmente llamamos actúa en coherencia con la emoción, actúa de acorde a la emoción o a los impulsos de la emoción, para ser más precisos. Entonces, no es que la situación sea peligrosa, sino que el actuar de acuerdo al impulso hace que la situación pueda, mejor dicho, que la persona pueda verse en una situación más complicada y que genere efectos adversos. Por ejemplo, hace un rato hablaba con una paciente que estaba un ratito antes de la exponencia, con una paciente que decía que había estado muy enojada con una amiga porque la había tratado de manera muy injusta y que ella dijo, bueno, bueno, hubo un problema también en medio que empezó a tomar y en ese apareció el impulso ante tanto malestar, el impulso de hablar con la expareja de su amiga para hablarle y contarle cosas, etcétera, para hacerle sentir mal a la amiga. Entonces, ella sentía tanto malestar y tanto impulso de venganza, que es lo que, como ya lo dijo, que lo que hizo fue hacer algo como llamar, pedirle al, no, al exnovio de la amiga para hacerle sentir mal. Obviamente eso le trajo un problema enorme después, porque la amiga obviamente le increpó, ella se sintió también culpable, no resolvió nada, es decir, todo terminó mal. Y no solo mal, sino peor. Eso es mucho de lo que nosotros vamos a definir una crisis como que cuando uno sigue el impulso de acción empeora la situación. ¿Sí? Una manera muy clínica de cómo nosotros evaluamos eso, entonces es pensar que las personas cuando están en una situación así tienen el impulso de hacer cosas que van a llevar a un lugar peor. Y mucho de lo que tenemos que hacer es evitar de hacer esas cosas que al menos empeoren la situación. No necesariamente mejorarlas, con suficiente con que no empeoren ya es bastante trabajo. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante es que son situaciones y son, digamos, es un malestar que dura poco tiempo, es agudo, es crítico, pero uno no se pasa todo el día en crisis. Vuelvo a hacer acá un paréntesis. Hay personas que dicen, sí, estuve en crisis todo el día. Falso. Uno no está en crisis todo el día. Uno está en crisis y lo que hace dentro de la crisis a veces hace que digamos, se precipite otro evento que también me empeora la situación. Entonces uno siente que es como estuve en crisis todo el día. Y en realidad la crisis fue un momento y lo que pasó fue que fuiste empeorando la situación al punto donde sentiste que todo el día fue un desastre. ¿Sí? Pero las crisis emocionales, en este término, duran poco tiempo, son intensas, pero son de corto plazo. Pero lo que ocurre es que generan esa presión por resolverla ya. En otras palabras, es, no puedo aguantar esto, no soporto sentirme así, tengo que hacer algo en este momento. Y por eso es que aparece ese cruzar la línea de actuar los impulsos que aparecen en ese instante. Porque como la emocionalidad es muy elevada regularmente en esos momentos de crisis, la persona siente como muy cierto
que lo que quiere hacer tiene que hacerlo porque si no, no se va a deshacer del malestar. Entonces se ve actuando el impulso de la emoción. En esta paciente que les digo, ¿no? En ese momento sí, tengo que vengarme de ella, tiene que darse cuenta lo mal que y hizo una de las peores cosas que podría hacer, que es escribirle a la pareja para contarle cosas de la amiga, si no, no había ningún propósito. Obviamente la hizo sentir mal a la amiga, pero la pregunta es, ¿eso, qué ganó ella con eso? ¿Qué ganó haciéndolo? Si al final ella se terminó sintiendo peor y más avergonzada y culposa, entonces no se resolvió nada. Entonces, esa es la forma más o menos que tiene una situación de crisis. Una persona que experimenta un malestar muy intenso, tiene ganas de resolverlo ya, y ese malestar probablemente si lo empezara a aprender o empezar a aprender a observarlo y a solamente notar, y como decimos en DBT, a surfear esa ola emocional, probablemente pase, pero en ese momento no se siente así, ¿sí? Entonces, en DBT, los terapeutas tenemos mucha atención a los momentos en los cuales aparecen crisis. ¿Por qué? Porque nos ayudan, en primer lugar, a describir comportamientos suicidas autolesivos, distinguiendo las funciones que tienen. Como sabemos en DBT, tanto la conducta suicida como las casis son bastante importantes y muchas veces van a seguir funciones muy distintas. De hecho, esa diferenciación entre una conducta suicida y una casis está basada generalmente en la distinción de la función que hay en ese comportamiento. Ahora, el que yo preste atención a eso me va a ayudar también a reconocer las variables que controlan esos comportamientos. Entonces, en DBT nos importa mucho saber si eso que hizo lo hizo para matarse, lo hizo para regular una emoción, para cortar la disociación, para mostrar el malestar, para otra función que no es la de matarse. Y finalmente, para que yo desarrolle un plan específico para cada una de las situaciones que están vinculadas al riesgo de pasar por una situación de crisis. Entonces, si lo pensamos en cuanto a la organización del tratamiento en DBT, si nuestro pasando la fase de pretratamiento, en la fase 1 del tratamiento, queremos el control conductual y queremos que los pacientes se mantengan con vida y abandonen todas las conductas relacionadas al suicidio, pues el usar un plan de crisis y manejar crisis va a ser va a ser principal, va a ser fundamental, va a ser vital para el tratamiento, nunca mejor dicho, ¿sí? Así que en la terapia dialéctica conductual seguimos esta línea de qué hacer en una situación de crisis. Y tanto los terapeutas como los pacientes que empiezan a ser entrenados en las habilidades de DBT, seguimos este orden, más o menos para poder pensar qué vamos a hacer en una situación de crisis. Recordemos, la situación de crisis se ocurre porque hay un evento que es altamente estresante. Entonces, si yo tengo la capacidad de poder resolver el problema asociado al evento estresante, es decir, cuando digo tengo la capacidad, no solamente en términos de que sé las cosas que hacer, sino estoy en ese momento habilitado para poder hacer uso de las estrategias necesarias, entonces voy a tratar de resolver el problema. Si esta paciente, por ejemplo, que les cuento, en ese momento hubiera estado más regulada emocionalmente, podría pensar en tal vez tenga que hablar con esta amiga y resolver esta tensión que estoy teniendo con ella. Perfecto, eso es resolver el problema, es ir directamente a cuál es la situación y tratar de modificar, ¿sí? Pero muchas veces uno no va a poder resolver el problema o no está en ese momento habilitado para resolver el problema. Entonces lo que toca es tolerar el malestar. Supongamos que esta amiga suya estaba muy lejos, no estaba disponible para hablar. Entonces lo que a ella le toca ahí, le hubiera tocado es, vamos a tener que tolerar un poco el malestar. Y para eso vienen una serie de estrategias que en DBT utilizamos. De hecho, existe todo un módulo de habilidades dirigido a cómo aprender a tolerar el malestar. Y tolerar el malestar, ojo, no es resolver el problema. Tolerar el malestar solamente significa que voy a frenar de hacer lo que yo quiera hacer en ese momento para evitar empeorar la situación. Eso es fundamental. ¿Por qué? Muchos pacientes creen que al utilizar habilidades de tolerancia al malestar, el problema se va a solucionar o va a dejar de existir, y eso es falso. Yo también como terapeuta tengo que avisar que cuando utilicemos este tipo de estrategias o habilidades,
solamente vamos a sostener mejor el malestar, estar un poco más en contacto con lo que nos genera malestar o incomodidad o perturbación emocional, pero vamos a frenar el impulso de empeorar la situación. A veces tolerar el malestar va a ser también bastante difícil porque es muy elevado, entonces también puede ser útil en una tercera instancia el que yo piense en cambiar lo que estoy sintiendo. Pero ese cambiar la emoción no es como, bueno, voy a sentirme contenta, bueno, voy a relajarme. No, es hacer algo para que esa acción induzca hacia el cambio de la emoción, siguiendo los principios del cambio conductual básicos que manejamos en DBT, que es que para cambiar lo que yo estoy sintiendo, tengo que cambiar lo que yo estoy haciendo. Entonces, tal vez tolerar el malestar sea muy difícil, pero por ejemplo, si ella dice, bueno, tengo el impulso de hablar con esta amiga, perdón, tengo el impulso de hablar que fue lo que estuvo haciendo antes de mandarle el mensaje a la expareja, está hablando con un familiar suyo, una familiar suyo que es casi de su edad, eh, y le empezó a decir todo por lo cual estaba enojada con su amiga, ¿no? Es decir, a contar la tragedia que ella estaba viviendo. Bueno, tal vez no puedo tolerar mucho malestar, estoy reventando de ira, pero puedo cambiar la emoción. Entonces puedo decirle a mi amiga, oiga, oye, salgamos a caminar. Oye, cuéntame un poco de ti, de los problemas que tienes tú. Entonces hace la persona algo, pero que cambie un poco la experiencia emocional y trate de focalizarse en algo diferente. ¿Sí? O mira, vámonos al cine y vamos a ver una película de terror. Ok, cambia, vamos a cambiar. No, no está necesariamente tolerando el malestar, sino está manejándolo, cambiando un poco la emoción. Que de alguna forma es también impedir, es también una habilidad de tolerancia al malestar, pero es también impedir que justamente el impulso de acción se convierta en una acción. ¿Sí? Ahora, una de las cosas que más me gusta cuando enseñamos esto a los pacientes es les decimos, tienes todas estas tres opciones, pero también tienes una cuarta opción, que es no hagas nada de eso. Literalmente decimos, ¿sabes qué? Tienes una opción, es resolver el problema, toleras el malestar o cambias la emoción. Pero hay una cuarta, no hagas nada de eso. No resuelves el problema, no toleres nada, no cambies nada. Entonces, ocúpate de empeorar la situación. Actúa el impulso de la emoción y empeora la situación. Y obviamente al empeorar la situación va a hacer que te sigas sintiendo miserable, porque esa es la consecuencia que generalmente queda de actuar los impulsos de acción. Es que todo empeora y te sientes peor, sientes que eres un desastre, que eres una mala persona, que fue lo que le pasó a esta chica, que les cuento, ¿no? Pero, claro, venía a la consulta y me decía, pues, que estaba bastante mal, avergonzada, culposa, que la había malogrado. Yo le digo, claro, obvio, porque usaste la cuarta de elegir seguir sintiéndote miserable, ¿sí? A mí me gusta porque esto, al menos para mí como terapeuta, funciona de una manera muy interesante, que es, mira, yo no te voy a convencer de nada, tienes opciones, y si un paciente dice, no, no quiero hacer nada, bueno, te vas a seguir sintiendo miserable, no me hago problema. Y obviamente eso no gusta a nadie. Entonces, es una estrategia en DBT que utilizamos justamente para desbalancear a veces y quebrar la tensión dialéctica cuando un paciente se empieza a pelear mucho y no estamos como, no, pero mira que esto es para tu bien, pero esto te hace bien. No, no, tú eliges, te puedes seguir sintiendo miserable, no hay ningún problema, pero para eso no necesitas tratamiento ni necesitas mi ayuda. Muchas veces que yo les digo eso a los pacientes, dicen, no, ya está bien, ayúdame. Ah, ok, bueno, entonces tengo que hacer algo diferente. ¿Mm? Bien. Algunos principios para el manejo de las conductas propias de las crisis suicidas, que es lo que manejamos en DBT, dentro de la fase 1 de tratamiento, es, primero, un principio fundamental es enfocarnos en el presente. Eh, si esta paciente me hubiera hablado, me hubiera llamado, por ejemplo, al momento de tener la crisis donde está obviamente cuando llegue a consulta ya no está en la crisis, ¿no? Pero cuando en el momento yo no tendría que hablar con ella sobre qué te hizo la amiga, pero por qué te dijo, no entrar en el chisme de qué es lo que pasó, sino es, no me cuentes la historia, ¿qué necesitas ahora? ¿Qué está pasando ahora, en este momento? Entonces, ayer me llamaba una paciente en la noche y me decía, es que me siento muy mal porque ha pasado, no, no me cuentes qué pasó, dime qué necesitas ahora. Esa sola pregunta
Y esa sola orientación del terapeuta de enfocarse en el presente ya ayuda a que tanto paciente como terapeuta estén enfocados en el ahora y por lo tanto es una práctica de conciencia plena purita, sin decirle, mira, vamos a centrarnos en el presente, en hacer aquí y ahora. No, es como una pregunta, es como situamos y ya estamos acá en el presente y vemos qué es lo que está pasando para luego pasar a reducir factores ambientales que sean de alto riesgo. Entonces yo lo que hago es le preguntarle, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo en este momento? Y si mi paciente va a usar un plan de crisis, también tiene que pensar en reducir los factores ambientales de alto riesgo. Si tengo una paciente que es propensa a cortarse o una de las conductas problema es cortarse, entonces lo primero que tiene que hacer es, a ver, estoy en este momento acá, esto es lo que me está pasando, ¿qué tengo que hacer para reducir la posibilidad de que me corte? Ah, tengo un cúter, lo boto. Ah, tengo un vidrio roto, lo boto. Ah, quiero tomar las pastillas. Bueno, eso no es cortarse. Eh, Boto las pastillas o se las doy a otra persona. Es decir, reducir factores que sean de riesgo. En el caso del manejo del riesgo suicida es también eliminar y contradecir modelos suicidas. Eso es parte de la intervención cuando se trabaja más sobre suicidio. Aumentar el soporte social, involucrar a otros suele ser muy útil para manejar situaciones de crisis. Eliminar o reducir eventos o demandas estresantes. En otras palabras, esto es intentar resolver el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, una paciente me dice, tengo a mi enamorado escribiéndome y pidiéndome hablar y eso me está tensando que me tengo ganas de tirarme por la ventana. Vale, dile directamente a tu novio, estás ya tomado la medicación y que estás muy adormecida, que hablan mañana. No, pero no he tomado medicación. Dile solamente eso, no me interesa que sea verdad o no. Lo que tenemos que hacer es frenar a que el estrés siga aumentando, porque yo prefiero que le mientas a tu novio a que te tiras por la ventana. ¿Mm? Reduce factores comportamentales de alto riesgo, enseña habilidades útiles en el momento y considera un cambio de medicación, en cambio que uno esté haciendo justamente una intervención donde un paciente te está diciendo que lo que está haciendo no le está sirviendo, ¿no? Eh, por ejemplo, esta paciente que me decía, que me hablaba ayer, me decía, acabo de hacer esto de las respiraciones y no me sirvió. Bueno, cambiemos, hagamos algo diferente, ¿sí? Ok, vas a levantar los brazos, vas a empezar a contar hasta tanto, vas a empezar a hacer tal cosa, y de esa manera cambiamos la crisis o salimos de la crisis. Da esperanza y razones para vivir al consultante, en caso que la crisis sea estrictamente suicida y el paciente pues te hable un poco de lo desesperanzada que se pueda sentir en un momento de una crisis suicida. Dirigir hacia la acción, construir una vida que vale la pena no es lo mismo que buscar calmarse. Muchas veces los pacientes piensan que las habilidades de crisis es calmarse. Y la verdad es que el objetivo que tenemos los terapeutas no es calmar a los pacientes, sino ayudarles a que aprendan a regular lo que están experimentando. Entonces, mi indagación cuando estoy en una situación de crisis como un paciente no es, ya te sientes mejor, ya estás más tranquila, sino es, ya eres más capaz, ya eres más hábil en este momento de hacer algo diferente. Entonces, cuando yo le pregunto, y mi paciente, por ejemplo, la paciente de ayer me decía, ya me siento mejor, ok, ¿cuán capaz te sientes en este momento de seguir estudiando? Ahora me siento mejor, ok, te vas a poner a estudiar. Es como, no estoy prestando demasiada, no, no digo que no, pero no demasiada atención. Ah, ya estás tranquila, listo, se acabó. No, es ahora puedes involucrarte en otra actividad, incluso si el malestar todavía está un poquito elevado, pero ya salió la persona de la crisis. Eso es fundamental, ¿sí? Bloquear respuestas desadaptativas inmediatas, mostrar consecuencias realistas, es decir, si una persona dentro de una crisis piensa de que no, si me mato todas las personas van a estar mejor, decirle yo no voy a estar mejor. La verdad es que yo no. ¿Tú crees que voy a estar mejor? ¿Tú crees que sabiendo que un paciente mío se mató, puede estar mejor? Pues te equivocas. ¿Mm? Clarifica y refuerza respuestas adaptativas, resuelve el problema actual clarificado en términos conductuales, ¿no? Si nosotros podemos orientarnos a resolver el problema del momento, lo vamos a hacer, ¿no? Eso es manejar una crisis.
y obtener compromiso para hacer el plan de acción. El plan de acción es justamente el plan de crisis, muchas veces es el hacer algunas cosas posteriores a una situación de crisis o para manejar la crisis. Y también en sesión es ayudarles a resolver los problemas que puede haber con el plan de acción. Por ejemplo, una vez una paciente me decía, lo que pasa es que cuando me pongo a respirar o voy a la cocina por agua helada o por hielos, eh, mi mamá me dice algo como, ay, que otra vez estás mal, ay, ¿qué te pasó? Otra vez estás en crisis. Entonces, ok, tenemos que tener entonces una habilidad extra para saber qué hacer si mamá está ahí en la cocina, está merodeando por ahí, o te puede aguar el plan, ¿no? Como plan B. ¿No? Detectar señales de crisis. Ahora vamos a ver un poco eso, cómo elaborar un plan también de refuerzo si se usa el plan. Reevaluar riesgos suicidas. Siempre cuando estamos atendiendo una situación de crisis hay que reevaluar si la persona sigue teniendo ganas de matarse. Revisar el cierre de la sesión cuando estamos en sesión y registrar siempre el plan de crisis registrar las intervenciones de crisis y el plan de crisis dentro de la historia clínica. Esto de acá no solamente es respecto a la elaboración del plan de crisis, como podrán notar, sino es del manejo de crisis en general y la intervención en crisis en DBT. ¿Sí? Ahora, transversal a todo esto está justamente lo que es elaborar un plan de crisis, que es ayudar a que el paciente haga uso de ciertas habilidades cuando esté en situaciones que puedan suscitar una crisis para prevenir la aparición de las respuestas propias de las crisis. Las respuestas propias de las crisis o las que regularmente aparecen son conducta suicida, autolesiva, consumo de sustancias, entre otras tantas cosas. ¿Sí? Algo importante con esto de la historia clínica, yo siempre lo digo, creo que vale la pena mencionarlo, por si acaso no lo sepan, es que siempre yo digo, por lo menos cuando uno elabora un plan de crisis debe haber tres copias. Una para el paciente, otra para el terapeuta y otra para la historia clínica, ¿no? Siempre un plan de crisis debe estar metido dentro de la historia clínica, ¿sí? Un plan de crisis puede cambiar, por supuesto que puede cambiar, igual se hace otro y se anexa y se va registrando, ¿sí? No, no pierdan siempre de vista eso como un tema también de práctica ética. Ahora, un plan de crisis es, o sea, la intervención en crisis, voy a mencionarlo así, es una intervención fundamental. Es una intervención que sí o sí todo terapeuta debe de saber cuando trabaja, sobre todo en la fase uno del tratamiento. Un plan de crisis es una estrategia dentro de el manejo de crisis, pero no es el manejo de crisis en sí mismo. Esto es sumamente importante. No es que, ya manejé la crisis porque mi paciente tiene un plan de crisis. No, el manejo de crisis uno lo hace como clínico en la sesión o a través del coaching telefónico, pero el plan de crisis es algo que va a facilitar la generalización de habilidades que se necesiten en una situación de crisis. Ojo con eso. Es solo una herramienta más. Yo tengo pacientes con los cuales nunca hicimos un plan de crisis, pero sí manejamos crisis. Así como pacientes que al inicio el plan de crisis fue más que en sí, o sea, que practique fuera era más de lo que podíamos hacer en la sesión. Entonces, ¿por qué? En DBT nosotros tenemos una función que cumplir que es el generalizar habilidades. ¿Sí? Las funciones en DBT son cinco, que es motivar al paciente, aumentar sus capacidades, ayudarle a generalizar esas habilidades, que el terapeuta esté motivado y también aprenda habilidades y cambiar el entorno que sea necesario para poder mejorar las condiciones del paciente. Entonces, una de las funciones del tratamiento comprensivo en DBT estándar es generalizar habilidades y el plan de crisis entra dentro de esto. ¿Por qué? Porque el plan de crisis enseña habilidades de una forma que fomenta la adquisición y generalización. ¿Por qué? El paciente cuando tiene un plan de crisis es entrenado para utilizarlo en una situación específica de qué tipo de crisis. ¿M? Y cuando el paciente empieza a utilizarlo, va a tener dos cosas. Uno, que va a empezar a llevar el uso de habilidades fuera del consultorio, lo cual está muy bueno. Y dos, es que va a notar la función que va teniendo, es decir, la efectividad, va a irla midiendo y por lo tanto va a haber la mayor probabilidad de que se genere un aprendizaje, porque va a haber un refuerzo inmediato del usar habilidades con las consecuencias apetitivas para el paciente. ¿Mm? Ahora, el plan de crisis también puede
mediar un poco el coaching telefónico, que es una de las modalidades de trabajo que tenemos en DBT, que no es lo mismo el coaching telefónico al trabajo de crisis y al plan de crisis, son tres cosas totalmente distintas, pero el coaching telefónico, su función primordial es generalizar habilidades, no es coaching de crisis, un concepto a veces que está muy mal entendido. El coaching telefónico no es para las crisis, es para fomentar el uso de habilidades. ¿Y puede ser utilizado en crisis? Claro que sí, y puede ser utilizado para usar el plan de crisis también, o como parte del plan de crisis. ¿A qué me refiero? Van a haber consultantes que en algún momento están en tratamiento, pero les cuesta aún utilizar las habilidades, están empezando, etcétera. Entonces pueden requerir la ayuda. Y a veces el coaching telefónico es, has hecho tu plan de crisis, que decir, lo tengo acá, pero es que me siento muy, ok, vamos a leerlo juntos y le ayudas a que use el plan de crisis. Entonces, más fomentar también el uso del plan de crisis. Y bueno, existen otras cosas que también uno puede hacer para generalizar habilidades, que es grabar sesiones, ensayar habilidades conductuales en vivo, que es justamente lo que uno hace dentro de la sesión y también a través del coaching telefónico, y estructurar el ambiente para promover el uso de habilidades, como por ejemplo, ten el plan de crisis en tu mesa de noche, ten una copia en la cartera, ten uno pegado en la puerta detrás de tu habitación, tenlo ahí dentro de tu cuaderno que llevas a la universidad, etcétera. ¿Sí? Así que vamos a ver un pequeño casito, más que nada algo como para poder contextualizar con algo específico de lo que vamos a ver de las fases del plan de crisis. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda leyéndolo? Para que descanse un minuto a mi garganta. Yo puedo, Álvaro. Doris, qué gusto verte. Dale, puedes Igual, qué leer. gusto. Ya, a ver. Jimena es una joven de 19 años, vive con sus padres y tiene una relación de pareja desde hace casi un año. Acaba de dejar sus estudios de derecho debido a que sentía mucho malestar al ir a clase y no enterarse de nada. Esto ocurrió luego de que empezara a faltar seguido a clases porque se sentía muy triste para levantarse de la cama o a veces se quedaba rumiando sobre su futuro profesional o de pareja, lo cual aumentaba su malestar emocional y solo lograba calmarse cortándose y a veces pensando de que sería mejor si muriera. La vergüenza de que vean sus marcas en los brazos, de jalar los exámenes y de estar fallando a sus grupos de trabajo hizo que sus notas decaigan y deje el ciclo casi a la mitad. Hoy quiere prepararse para poder retomar próximamente sus estudios, sin embargo se siente incapaz de poder controlar su dolor emocional, sus ganas de hacerse daño. Añadido a esto, su madre ha empezado a criticarle por haberle fracasado en sus estudios, lo cual ha sido un nuevo disparador para ella que la aleja más de poder organizarse en sus estudios. Muchas gracias, Doris. Ok, tenemos el caso de una paciente de 19 años, tiene un problema académico principalmente, pero en general es una paciente pues, propia de DBT, que tiene un cierto grado de severidad en su comportamiento porque aparecen autolesiones y también ideación suicida por lo visto. Entonces, nosotros pensaríamos que Jimena pasa algo con ella, que entra en situaciones de crisis, por ejemplo, cuando se despierta y pasan cosas que hace que se quede en la cama y ahí viene el impulso de quedarse en la cama, no hacer, y eso finalmente hace que empeore toda la situación y solamente se calme cortándose. Esto, justamente puse este ejemplo porque no necesariamente una crisis es aparatosa. No necesariamente una crisis es una paciente que está rompiendo vidrios, ventanas, que está gritando. Una crisis puede ser muy silenciosa. Una persona llorando desconsoladamente en la habitación y luego entrando al baño a cortarse, puede estar en una situación de crisis. Regularmente sí es una situación de crisis. Ella, por ejemplo, se queda rumiando, rumiando, rumiando y lo pum, se corta. Ok, es una situación de crisis. Está pasando por una crisis emocional. ¿Por qué? Hay alto malestar, es agudo porque empieza como que a subir a un nivel, digamos, tremendo. Corto plazo, porque, a ver, si él solamente se sentara, sintiera malestar, posiblemente se le pasara, pero está haciendo cosas que empeoran la situación. Y luego tiene ella las ganas de quitarse el malestar inmediatamente, ¿no?
Y sumado a eso empiezan a aparecer más estresores. Ahora dejó la universidad, viene la mamá y le dice que es una fracasada, entonces empieza a empeorar la situación. Eso es lo que pasa regularmente con los pacientes cuando llegan a DBT. Yo digo, muchas veces yo les veo y digo, no, es que su vida se ha hecho añicos por una serie de cosas que han venido haciendo y que no han funcionado muy bien. Entonces, el control conductual, por eso es que es tan importante, ¿sí? Ok, hacer un plan de crisis tiene 6 partes. La primera de ellas es colocar los contactos de emergencia, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de Jimena, va a colocar a Harold, la pareja, a Juan Alberto, que es su padre, a Micaela, que es su mejor amiga, y a mí, que soy su terapeuta, ¿no? Regularmente uno coloca ahí y obviamente se coloca ahí el teléfono al costado, ¿sí? Eh, a veces uno dice, pero Álvaro, ¿para qué el teléfono si no lo tiene el celular? Bueno, es que yo no sé qué puede ser. Una paciente que en medio de su crisis rompió su celular, no tenía cómo llamar y entonces no se acordaba los números de nadie, pero felizmente tenía en el bolso el plan de crisis y ahí estaba mi número. ¿No? ¿Quién se va a acordar de los números? Bueno, a veces yo digo, ni el mío mismo me acuerdo, pero puede pasar. O puede ser que en ese momento no tenga el celular o se acabó la batería, entonces es mejor si lo tiene como doblado en algún lugar, en una hojita. Regularmente lo que yo le sugiero a mis pacientes es que lo tengan en la cartera o lo tengan dobladito debajo del case del celular. Es como bastante efectivo para tenerlo a la mano. Entonces acá se colocan los contactos y ojo, los contactos de emergencia son las personas a las cuales la persona puede recurrir en caso que necesite ayuda. No es que estas personas, uno, van a resolver el problema, no, no, son personas que le pueden apoyar si es que ella está en una situación muy crítica, ¿sí? A veces, mientras más severo, por ejemplo, en el caso de ella, solamente hay algo de ideación suicida que puede ser manejada, pero si es la crisis muy alta, tendría que ver también el número, por ejemplo, de el hospital, número de serenazgo, de los bomberos. Bueno, serenazgo es el que se encarga de hacer acá en Lima al menos el traslado, pero puede haber también contactos de emergencia, ¿sí? Dependiendo de la situación y que esté relacionada la crisis de un paciente. ¿M? Pero sí es importante tener eso. La segunda parte es detectar los impulsos y comportamientos propios de la crisis, es decir, qué hace la persona o qué tiene ganas de hacer directamente la persona que son parte de estar en una situación de crisis. Y ella, por ejemplo, es cortarse con un cúter, cortarse con cuchillos de la casa, golpearse la cabeza y también querer matarse. Ella, por ejemplo, no habla de que tenga un plan, ni tampoco que lo haya intentado, pero el querer matarse es para mí igual un indicador bastante importante, porque apenas aparezca eso, el querer matarse quiere decir que ya está justamente en una situación de crisis. Peor si es cortarse o querer golpearse la cabeza. Es como eso ya es lo último que termina estando en la cadena para que luego aparezca una crisis propiamente dicha, ¿no? Bueno, en realidad ya todas las situaciones de crisis, pero que aparezca el comportamiento de la crisis que, como sabemos, lo que va a hacer es empeorar la situación, ¿sí? De hecho, ella, al transportarse, ahora tiene vergüenza que vean las marcas, ¿no? La consecuencia de empeorar la situación. Luego que tenemos los comportamientos propios que hay en la crisis, lo que hacemos es detectar cuáles son los eventos o situaciones que disparan esas crisis. ¿Cuáles son los estímulos, los antecedentes a una crisis? ¿Sí? Y por ejemplo, cuando preguntamos a Jimena, ¿y qué pasa? Esos momentos donde te cortas, si tienes ganas de matarte y golpearte la cabeza, ¿qué es lo que estás haciendo antes? ¿Qué es lo que hace que dispare eso? Y bueno, ella está ahí viendo en mi Instagram y empieza a ver historias de amigos de la universidad que están, estoy acá en la universidad, se toman fotos en el salón, entonces eso le empieza a producir ese malestar emocional, ¿sí? Que hace que luego tenga ganas de cortarse, que empieza a llegar mensajes al celular, ¿no? Y que vea grupo tal, tal curso, etcétera. Entonces empieza a pasar eso. Y ahora recientemente que la madre le empieza a criticar y dice, eres una vaga, no sirves ni para estudiar, mi validación bastante severa, que termina haciendo que ella también tenga ganas de llorar y luego entrar a cortarse, ¿sí? Luego tenemos la parte número 4, que son los aspectos de vulnerabilidad del plan de crisis. Los aspectos de vulnerabilidad son muy puntuales, son
aquellas cosas que son factores predisponentes, es decir, son factores muchas veces motivacionales o disposicionales, biológicos, que aumentan la probabilidad que ese día esa persona tenga una crisis. Entonces, puntualmente para Jimena fueron dos. El insomnio, es decir, ese día que se levanta y durmió mal porque se despertó, no pudo dormir, se despertó muy temprano, ya es un factor de vulnerabilidad, con lo cual las alarmitas tienen que estar colocadas porque indican de que hay más probabilidades de que emocionalmente se encuentre más afectada, que reaccione con más intensidad emocional. Pero también me identifica que su periodo menstrual para muchas chicas lo es. No quiere decir que sea un problema, sino que regularmente de forma biológica es entendible porque hay un cambio hormonal. El cambio hormonal está relacionado al cambio en cómo funciona nuestro organismo y por lo tanto, pues hay más probabilidad para algunas personas de que eso sea un factor de vulnerabilidad, ¿no? Otras cosas que pueden entrar ahí, por ejemplo, el consumo de drogas, puede entrar que, por ejemplo, la persona tenga algún tipo de malestar físico, perdón, físico, corporal, biológico, o lo que fuera. Por ejemplo, hay muchos pacientes que hoy en día tienen migraña, ok, obviamente quienes tienen migraña saben cómo es de que no tolera tan fácilmente el malestar cuando está como una situación, por ejemplo, migrañosa. ¿Sí? Luego la parte 5 habla de los signos y síntomas que muestran que el manejo emocional, el manejo de las emociones, la regulación de emociones, está siendo inefectivo. ¿Qué significa con DBT cuando hablamos de algo inefectivo? Es que no está llevando hacia la meta del paciente. Si la meta de Jimena es poder ir a estudiar o prepararse para estudiar, entonces cualquier cosa que señale que ella está haciendo conductas o está teniendo una experiencia que no ayuda mucho a que ella estudie, entonces es un indicador probablemente de que vaya a entrar en una situación de crisis. Esto es un término muy interesante y de hecho, bueno, la literatura no lo pone, pero a mí siempre me ha hecho pensar mucho en lo que en los tratamientos para, por ejemplo, pacientes psicóticos, también se considera la importancia de identificar síntomas prodrómicos. Por ejemplo, si alguien quiere trabajar sobre crisis psicóticas, los síntomas prodrómicos, que son aquellos que avisan que algo está cambiando en la vida de la persona y que probablemente sea un indicador de que vaya a haber una crisis psicótica. En caso de las personas con de regulación emocional también van a encontrar estos indicadores. También las personas que tienen ataques de pánico, cuando empiezan a sentir, por ejemplo, que están, por ejemplo, que se empieza a nublar un poco la vista, que les empieza a doler mucho la cabeza. Ok, todas las personas cuando entran en una situación de crisis regularmente de corte emocional o asociado a salud mental, hay indicadores que van avisando, van indicando, van señalando de que se aproxima una tormenta, ¿no? Literalmente eso, como que el viento empieza a correr más fuerte, no es la tormenta, pero es el aviso de que se viene la tormenta, ¿sí? Em, entonces, por ejemplo, en Jimena dice, cuando yo me quedo más tiempo del habitual en la cama, a las 9 máximo debería estar porque mis clases son a las 10 de la mañana, qué sé yo, si yo eso de las 9 en la cama, ya terrible, ya sé que eso va a ir por mal camino. Ok, entonces pasadas las 9 a.m. ya es un indicador. Cuando estás en la cama 9 y cuarto, esto ya es un indicador de que tienes que hacer algo para frenar y no entrar en una situación de crisis. Quedarse pensando en la cama, quedarse rumiando, compararse con los amigos del colegio, cuando se queda ahí pensando y en eso, que, ay, que mis amigos del colegio, que mis amigos de la universidad, sí. Ok, un indicador de que está manejando mal el malestar, ¿sí? Tentarse a saltarse el desayuno, si es como, no, mejor no como, etcétera. Bueno, tener muchas ganas de llorar o impulsos intensos de llorar, dejar de contestar los mensajes al enamorar, como no quiero hablar con nadie, ¿no? Escuchar canciones tristes, se pone agarra el playlist de Depresión Invernal y se pone a escucharla de principio a fin, pésima idea, y cuando empiezas a toquear amigos del colegio que están estudiando y viajando, ¿no? Empieza a entrar al Instagram, al Facebook y empieza a chequear y ves, ay, no, que tal persona está. Ok, todo eso empieza a ser un indicador. Esto no es la crisis, pero es un indicador de que estás en la puerta de entrar a un episodio donde te dé una crisis, porque esto es todo alentar a que la emoción empiece a desregularse, precisamente. ¿Sí? Y la última parte es
colocar qué habilidades específicamente va a usar la persona para prevenir la crisis. Es decir, en ese momento, cuando la emocionalidad empieza a subir, ¿qué tiene que hacer? Por ejemplo, STOP, que es una habilidad de tolerancia al malestar y de supervivencia a las crisis, que es aprender a detenerse o detener los impulsos de la crisis. Por ejemplo, empieza a tener ganas de agarrar el cúter del escritorio y hace stop, se detiene. Y el stop, una habilidad que me gusta de DBT porque siempre termina en cómo proceder con mente sabia, qué hacer para manejar esto de una mejor situación, de una mejor forma. Y una idea puede venir, ok, creo tal vez que tengo que botar este cúter, no puede estar más en mi escritorio, entonces lo boto. ¿Mm? O estoy en la cocina, me da, ok, tengo que salir de la cocina, debo salir de la casa un rato, ¿sí? También puede ser habilidades TIP focalizadas, por ejemplo, en hacer ejercicio intenso, hacer mindful de la emoción, detenerse y observar un poco los impulsos, la sensación de la emoción. Hacer acción opuesta a la tristeza, por ejemplo, esta sensación de quedarse en la cama apalancada, casi que es como seguir el impulso de la tristeza, entonces no, es muévete, levántate, tiende la cama, mójate el rostro, báñate, cámbiate de ropa. Eso va a ayudar a que te muevas y salgas de entrar en el bucle de la tristeza, ¿no? Hacer énfasis en las habilidades de cuida, tratar de hacer higiene de sueño, cuidar la alimentación aunque quiera saltarse, ir y comer, no consumir ningún tipo de droga ni sobreutilizar la medicación. Por ejemplo, quiere resolver un poco más el problema y puede pedirle ayuda a la pareja para estudiar juntos, ¿no? Y decirle, oye, no, no sé, me siento muy animada para estudiar, tengo ganas de estarme en la cama, ok, podemos estudiar juntos, puedo ir a tu casa, ¿no? Podemos estudiar. Enlistar actividades pendientes para no sentir que son interminables las actividades y también llamar al terapeuta. Ahora, esto es como les digo, es un ejemplo, pero uno va diseñando el plan de crisis y las habilidades a utilizar en medida de dos cosas. Uno, de lo que necesita realmente el paciente y es capaz de poder hacer. Y dos, tratando también de enfocarse lo más posible en resolver la situación problemática y cambiar la situación. Es verdad que las habilidades no están pensadas en esto, están pensadas muchas veces para frenar los impulsos de acción que empeoren la situación. Pero un plan de crisis con un paciente que está como bien alineado al tratamiento debe también promover que la persona resuelva el problema. He aquí por qué les decía cuando uno empieza a sobreutilizar las habilidades de tolerancia al malestar, las habilidades para sobrevivir a crisis, y utiliza esto a cada rato, para cualquier situación emocional, entonces muchas de estas habilidades no están enfocadas justamente a resolver el problema y otras sí. Por eso debe haber una variabilidad en cómo vamos nosotros modificando. Ponemos más habilidades, quitamos algunas. Por ejemplo, si noto que a ella el ejercicio intenso ya como que no le funciona tanto o la ha utilizado demasiado, entonces tratemos de utilizar otras herramientas, otras habilidades. En DBT nosotros promovemos la flexibilidad de los pacientes en utilizar una variabilidad conductual lo más amplia posible. Entonces no me puedo quedar como restringido a solo una sola habilidad porque si no, eso al final es contraproducente en el tratamiento. ¿Sí? Bueno, eso sería entonces las 6 partes del plan de crisis. Un dato importante es que hay eh, una ficha que ha sido estudiada, está basada en la investigación, de que funciona, que es muy parecido al plan de crisis, que es el plan de seguridad, desarrollado por Stanley Brown en el año 2012, que yo pensaría que este plan de crisis que les he presentado, que es el que utilizamos dentro de DBT, como que acopla el plan de seguridad que se utiliza dentro de la propuesta de Stanley Brown. Igual les sugiero también, si les interesa todo esto, de trabajar sobre crisis emocionales, que puedan revisar eso, el plan de seguridad. Ponen Stanley Brown en Google y van a encontrar también la investigación que se ha hecho al respecto. ¿Sí? Eh, Dije prueba en Google y Google de mi celular acaba de abrir el paper. Bueno, y para que tengan un poco más de bibliografía, bueno, la sugerida y la indispensable son los libros de Marshall Linehan, no hay discusión alguna.
Por fortuna, el libro azulito de esta arriba, la segunda edición del Manual de Habilidades, ya está traducido al español por Tres Olas, capaz ya todos ustedes conocen la editorial y también el manual, está bueno. Y bueno, el libro rojo, que lo que tengo entendido es que también pronto, no sé cuándo será pronto, pero pronto se va a publicar la versión en español. Pero bueno, ya han pasado 30 años de la publicación de este manual que sigue siendo la referencia eh, para formarse como terapeuta DBT. Así que igual está bueno que lo revisen. Y alguna bibliografía adicional. Este manual, el Oxford Handbook of DBT, fue publicado este, bueno, editado por Michaela Swales y desde el año 2018-19, si no me equivoco. Y hay bastante información ahí de DBT, la puesta, digamos, en actualidad de DBT. Un manual que habla mucho sobre el comportamiento suicida y habla también sobre el manejo de crisis y riesgo suicida, que es el libro de Michelle Reyes y Kirk Strossel, publicado por Manual Moderno. Y este libro que para los que les gusta mucho Mindfulness y DBT, es un libro preciosísimo de Cedar Kunz que habla de algunas estrategias y habilidades para justamente surfear emociones intensas, ¿sí? Basado mucho en el mindfulness desde la conceptualización que tiene DBT. No he hablado mucho de eso el día de hoy, pero creo que hay buenas estrategias ahí. De verdad es un libro muy, pero muy, muy bonito. A mí uno de los libros que más me gusta de Mindfulness y DBT. ¿Sí? Y eso sería todo por ahora y dejo por si acaso quieran escribirme luego o quieran preguntar algo adicional o quieran material adicional. Yo con gusto de lo que tenga lo comparto. Y bueno, y siempre pongo a mi gato que es el coto protagonista de todo. Es parte de mi plan de crisis ir a abrazar al gato, así que de alguna manera u otra siempre lo recuerdo. Y bueno, eso sería todo por ahora. No sé si hay alguna duda. Tampoco, bueno, hay un par de minutitos. No sé si tienen alguna duda. Sí, es un naranjoso. Sí, qué bonito. Metro Gato, que es más, creo ya las personas que lo conocen ya siempre en sus ponencias está presente el gatito. Por ahí si hay alguna pregunta, duda o comentario, de repente Mónica, por ahí si tiene alguna duda, o alguien de la sala, igual pueden activar su micro sin problema. Por ahí Ángela creo que escribió algo. Hay una duda ahí. Eh, Ángela dice, ¿los pródromos los identificas con ella en sesión y se incluyen en el plan? Las personas de la lista, a ver, son varias preguntas. La primera, sí, los pacientes regularmente no saben qué son las cosas. De hecho, en el plan se dan cuenta que cuando pongo esto, estos son como los pródromos, ¿no? Entonces, sí, todo esto se hace con el paciente. No es que tome el plan de crisis y tú lo llenas, sino se hace con el paciente, ¿sí? Y uno le ayuda por lo mismo que va conociendo y en DBT hacemos análisis en cadena, entonces vemos cuáles son los factores que regularmente están atrás de la crisis, entonces se hace con el paciente. ¿Las personas de la lista de ayuda tendrían esta lista para identificarlos también? No. Eh, ¿Alguna vez se puede dar la lista como el plan de crisis a la persona anexa? En adolescentes me parece que sí. No, les miento, yo no soy especialista en adolescentes. Em, pero yo generalmente basta con que la persona sepa. Eso sí, yo entreno al paciente a decirle, vas a hablar con esta persona y le vas a decir más o menos cómo es que te tendría que guiar en esos momentos o ayudarle a esa persona a que sepa cómo guiarle en esos momentos. Y regularmente los familiares, la pareja es a decirle cosas como, ya, pero has utilizado tu plan de crisis, leamos juntos tu plan de crisis, como ayudarles con eso o estar disponibles para brindar algún otro tipo de ayuda. Por ejemplo, el enamorado está dentro del plan de habilidades y decirle, ¿no? Ella le va a decir al enamorado, fuera de la crisis obviamente y fuera de la utilización del plan, oye, voy a necesitar tu ayuda, quizás en algún momento te llame y te diga para ir a estudiar juntos, quiero que me apoyes con eso, si es que no puedes, tengamos un plan alternativo, porque es mi manera en la cual voy a tratar de lidiar con esto. Entonces, la pareja ya está como comprometida, sabe qué va a hacer, entonces por eso digo también, hay que tener cuidado de que a quién le dan esto. Yo
por eso, bueno, yo también solo trabajo como adultos, pero nunca les doy el plan de crisis a otros porque a veces los padres, no quiero generalizar, pero es algo que he escuchado de otros colegas que le pasa, es que los padres lo dicen, pero mira, acá tienes tu plan de crisis, pero ¿por qué no haces esto? Y al contrario de ayudar, terminan empeorando la situación. Entonces yo como que ahí queda, ¿no? Mejor solamente tú lo manejas e involucramos a las personas que puedan ayudarte, definitivamente, ¿sí? Si las personas en su lista los tienen, no tendría en ella a lo mejor el efecto de persona rota. Eh, bueno, creo que iría por ese camino tan, no sé si a ese punto, pero sí podría ir también por ese lugar de no darle a la persona de que maneje el plan de crisis como tal, ¿sí? Eh, bueno, eso sería todo, creo. Genial, genial Álvaro. Muchas gracias pues por esta presentación tan valorada. Gracias por el espacio, por estar aquí, por estar dentro del Congreso. Nada, Álvaro, si igual si nos avisas por dónde te pueden encontrar, por dónde te encontramos. Por ahí creo que vi en la última presentación tu nombre, tus redes sociales, o por ahí. Ah, sí. Bueno, sí, en realidad no tengo, bueno, recién me está en construcción una página donde espero poner alguna que otra cosa, pero vamos, que con el paso de tortuga que voy, igual me puedes seguir en mis redes o escribir a mi correo, lo que fuera. Bueno, en el Instagram no publico muchas cosas académicas, solo reposteo, en mi Facebook también reposteo. Y bueno, no tengo mucho más profesional porque, vamos, como que mi vida es pública, simplemente no tengo que ocultarme de nada. Pero igual, me pueden agregar al Instagram y cuando tengo algo ahí de académico, regularmente lo estoy reposteando.